mucosa que está, lógicamente, la túnica mucosa del esófago. Esa glándula mucosa, entonces, cumple un rol fundamental para lubricar la superficie de la mucosa esofágica. Eso es muy importante. Voy insistiendo con algunos puntos. A ver, Cantero, Candia, en tu estómago, a diferencia del esófago, fíjese cómo cambia ahora. En el estómago, cuando llega el alimento se estratifica y luego comienza la contracción peristáltica, facilitando que ese alimento se mezcle con el jugo gástrico. Y tenemos que pensar que la función del estómago es almacenar el alimento, iniciar el proceso de la digestión y a partir de allí ese alimento semidigerido, porque la digestión es parcial, eso por bioquímica o en bioquímica van a ver mejor, ese alimento ya semidigerido pasa al intestino delgado. Considerando la función que cumple el estómago, que es almacenar y facilitar el proceso de la digestión principalmente, ¿qué tipo de epitelio tendrá la mucosa gástrica? Simple. Muy bien, va a ser un epitelio simple. Súper. Ese epitelio simple, la pregunta es, y vayan un poco a todos los compañeros, vayan prestando atención a cómo voy planteando los casos, porque en el siguiente examen ya va a ser un examen con más dificultad, ya va a ser planteamiento, así como planteo estas situaciones. Entonces va la siguiente pregunta, Cantero Candia. Entonces, ese epitelio de revestimiento simple, según su forma, ¿va a ser cúbica, va a ser escamosa o va a ser cilíndrica? Recuerdo que habías dicho que era cilíndrica. Muy bien, es cilíndrica. ¿Y ese epitelio de revestimiento es solo de revestimiento de protección o es un epitelio de revestimiento cilíndrico, simple y también secretor? También secretario, supongo, por las enzimas. Muy bien. También secretorio, la compañera supone que es una enzima. A ver, ahí comencemos a analizar. Y ahí es muy importante considerar el siguiente aspecto. ¿Cuál es el pH que tiene el estómago? Era bajo. No sé si era 1,5, Es un pH ácido. 0, Sí, algo, 2, 2, 4, 5. dependiendo la especie. Es un pH bien ácido. Muy bien, Cantero. Y si ese pH es ácido y tengo, a ver, razonemos de esta manera. Tengo el estómago con un pH ácido y tengo un epitelio cilíndrico simple. Yo, por lógica, si pienso, debería de pensar que el estómago debería tener un epitelio estratificado. Pero aquí tengo un epitelio simple porque hay una digestión enzimática. Entonces, considerando que el pH es ácido, ¿qué sustancia debería o secreta ese epitelio cilíndrico simple del estómago? Y los ácidos estomacales. Los ácidos. El estómago tiene que autoprotegerse. Creo que, según recuerdo, ¿en qué tenía que ver la triosina en todo esto? ¿El qué? La triosina, tricina, algo así. Eso es enzima. No, no, pero no había una proteína que se encargaba de algo. Porque no recuerdo bien, doctor. O sea, recuerdo eso. Ya. Que
Muy bien. Eh, es sumamente importante, o sea, plantearnos de esta manera la clase porque, o si no, yo creo que avanzamos y no, o sea, digamos, no tenemos bien estructurado nuestro conocimiento. Por eso que estoy haciendo este repaso con un razonamiento, forzándole un poco a ustedes a pensar de esta manera, ¿verdad? Entonces, mire, si tengo un pH ácido y tengo un epitelio cilíndrico simple, entonces la acidez del estómago eh, va a tener una acción corrosiva sobre el epitelio y fácilmente podemos tener, por ejemplo, lesiones como úlcera gástrica. Pero eso en condiciones normales no ocurre, no acontece porque ese epitelio cilíndrico simple sintetiza, también me dijiste que un epitelio secretor. Al ser un epitelio secretor, significa que algo sintetiza. En este caso, el epitelio secretor tiene una gran capacidad de sintetizar mucina. Y la mucina es una sustancia, es un hidrato de carbono. Es un hidrato de carbono eh, que cuando se libera hacia la luz, entonces incorpora agua en su molécula y forma una capa viscosa. Y esa capa viscosa, entonces, prácticamente recubre toda la mucosa del estómago y evita la acción corrosiva directa del ácido clorhídrico sobre la mucosa gástrica. ¿Ok? Entonces, el epitelio cilíndrico simple del estómago es un epitelio de revestimiento y a la vez es un epitelio secretor, porque tiene una gran capacidad de sintetizar y secretar mucina. ¿Para qué sintetiza la mucina? Que forma entonces una lámina viscosa que recubre la mucosa gástrica y de esa manera evita la acción nociva del pH ácido sobre la mucosa gástrica. Mencionaste de que dijiste que es un epitelio cilíndrico simple porque libera las enzimas. Entonces aquí vale la pena recordar lo siguiente. Dijimos que en la especie monogástrica, entonces el estómago puede presentar o presenta una pequeña porción, que es una porción esofágica o aglandular. Esa porción esofágica o aglandular eh, está todavía revestido por un epitelio escamoso estratificado. Y luego tenemos el epitelio glandular, o sea, la zona glandular, y esa zona glandular conocemos como, hemos mencionado, lo conocemos como cardias, fundus y la zona pilórica. ¿Por qué tiene esta denominación? Porque aquí, en la zona cardial, desde el punto de vista anatómico, tenemos las glándulas cardiales, el fundus, que es el cuerpo del estómago, que sería la parte más extensa de la zona glandular, y la principal sería la zona fúndica, y la porción final del estómago que conecta con el duodeno se llama zona pilórica. Zona pilórica. Entonces, aquí tenemos las glándulas cardiales, las glándulas fúndicas y las glándulas pilóricas. Solo en honor al tiempo, quiero generalizarle de la siguiente manera. En todas estas glándulas, y escuchen muy bien esto, en todas estas glándulas tenemos las siguientes células. Tenemos las células mucíparas, es decir, que también sintetiza mucina, es decir, contribuye junto con el epitelio cilíndrico simple de revestimiento a la formación de mucina. Tenemos las células parietales. Las células parietales son ácidas, ¿sí?
Las células parietales son ácidas. Aquí, esta célula que se ve aquí de color pálida, en realidad con tinciones especiales, podemos teñirlo más intensamente de color rojiza. Las células parietales son eosinófilas, y estas células parietales liberan los precursores del ácido clorhídrico. Y esos precursores, entonces, lógicamente, en la luz del estómago, tienen una reacción química y forma el ácido clorhídrico. Entonces, vuelvo a reiterar, células mucíparas, productoras de mucina. La segunda célula que mencioné aquí son las células parietales, que son células acidófilas, se tiñe de color rojo. Sintetiza los precursores del ácido clorhídrico, o sea, en realidad lo bombea, no es que sintetiza, porque lógicamente ese elemento químico ya está presente. Y luego tengo esta célula de color azulada que veo aquí, que estoy señalando, que a diferencia de esta célula, se ve más basófila. Basófila. Eso significa que en su citoplasma tenemos gran cantidad de ribosoma, de retículo endoplásmico rugoso y ácidos nucleicos. Fíjese lo que deduzco en base a la coloración. Ahora pienso en la citología. Yo sé que aquella célula que tiene ribosoma, que tiene ácido ribonucleico y retículo endoplásmico rugoso, entonces tiene gran capacidad de sintetizar proteínas. Sintetizar proteína. Entonces la compañera dice que en el estómago hay una digestión enzimática. Entonces le presento a la célula responsable de la digestión enzimática. Y estas células se llaman células principales. Lo pueden asociar con la función digestiva que cumple el estómago. Entonces las células principales son las células encargadas de sintetizar y secretar las enzimas gástricas, la pexina, la lipasa y también se menciona la renina. Ok, entonces ya identifiqué 3 células. La siguiente se llama células argentáfines o enterocromafines. Esas células se encuentran en forma muy aisladas. Su nombre es células argentáfines, enterocromafines o enteroendocrinas. ¿Por qué lo llaman enteroendocrinas? Endocrina. Esa palabra significa que esta célula tiene la capacidad de sintetizar y secretar moléculas, señales que actúan como hormonas. Entonces se llama enteroendocrinas. Por ejemplo, la gastrina. La gastrina es una sustancia química que actúa como una hormona y es liberada por las células argentáfines o enteroendocrinas. Desde el punto de vista de la fisiología es fantástico cómo funciona la gastrina. La gastrina cuando se libera, imagínense si cuando ustedes están comiendo, ingiere la comida y la comida ya llegó al estómago, esa célula argentáfine o enterocromafine libera la gastrina. ¿Qué hace la gastrina? Primero, estimula algunas terminales nerviosas de la pared del estómago y se produce la contracción peristáltica. Entonces, esa contracción peristáltica facilita ahora la mezcla del alimento con el jugo ruminal. Y no contento, dice la gastrina, bueno, también voy a hacer, así como le estoy obligando a algunos compañeros. Entonces, dice la gastrina, voy a estimularle a las células parietales, voy a estimularle a las células principales. Entonces, cuando se libera la gastrina, actúa sobre las terminales nerviosas y favorece la contracción de la túnica muscular y se produce la contracción peristáltica, ¿ok? Pero también estimula a las células principales, dice la gastrina,
hay que liberar más enzima, hay que liberar más enzima para facilitar la digestión. Y también, como yo tengo gran cantidad de enzima y necesito de un pH ácido adecuado, y fíjese que también le estimula las células parietales, hay que liberar más precursores del ácido clorhídrico. Entonces, miren cómo esa célula tan aislada que se encuentra en las glándulas gástricas, las células argentáfines, libera esa gastrina que cumple función importantísimo para el proceso de la motilidad y para el proceso de la digestión. Lo nuestro en histología es enseñarle la estructura. Lógicamente, nosotros no preguntamos estas cosas desde el punto de vista de la fisiología en los exámenes, porque entraríamos en otra asignatura. Pero lo que sí le quiero llamarle la atención a ustedes es cómo se produce estas funciones coordinadas entre las células a nivel del estómago. Entonces ya le conocemos a las células argentáfines o enterocromafines. Y por último, entonces toda esta célula que estoy viendo aquí tiene su ciclo. O sea, las células van muriendo, van experimentando un proceso degenerativo, tienen lo que se llama una muerte celular programada, o de repente hay alguna lesión, alguna patología que dañó a esta estructura, mueren estas células. ¿Y qué pasaría? Entonces la capacidad digestiva del estómago disminuiría con cada evento. Y eso en realidad no ocurre de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión o cuando estas células ya han experimentado su ciclo final, mueren esas células a través de un mecanismo llamado muerte celular programada, hay otras células que se llaman células basales o células madres. Entonces quiere decir que dentro de estas estructuras glandulares tenemos una célula que se llama células madre y esas células son las encargadas de dividirse por mitosis y lógicamente las células hijas que se forman, se diferencian y dan origen. Lógicamente, dependiendo del ADN, de los genes que contiene, esa célula hija puede diferenciarse en células mucíparas, en células parietales y en células principales y o en células argentáfines. ¿Ok? Con esto finalizo un repaso rápido de hasta dónde hemos desarrollado un poco de aparato digestivo. Esto es importantísimo, señores, le va a servir a usted en toda su vida profesional. Y si busco darle un ejemplo práctico, así comentario cortito, si ustedes tienen, por ejemplo, una mascota de compañía, a ver, ¿quién no tiene un perro en la casa? Y ese animal, por ejemplo, es un animal que experimenta vómito intermitente o tiene una diarrea intermitente o de repente la deposición de la materia fecal es más frecuente de lo habitual y es pastoso. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Entonces yo puedo pensar que, y ese animal está flaco, o sea, le doy un buen balanceado, come relativamente bien, pero ese animal no tiene buena condición corporal. Entonces yo, médico veterinario, debería de recordarme de la importancia de la función del estómago, y vamos a ver ahora intestino, y qué función cumple esos órganos y qué estructura. Porque fíjese ahí, yo puedo pensar, esta mascota tiene ya alguna alteración orgánica, un daño gástrico, un daño intestinal, que se traduzca en una disminución, por ejemplo, del número de las células glandulares o en una atrofia aquí del epitelio de revestimiento o hay un engrosamiento de la lámina propia. Entonces, señores, ese animal puede tener lo que se llama una gastropatía crónica. O sea, hay una patología gástrica que data de tiempo y eso puede generar, lógicamente, trastornos a nivel de la propia pared que va a repercutir en la función. Bueno, eso es la importancia que tiene el de hablar de histología, pero lógicamente enfatizamos lo normal. ¿Ok? Bueno, con esto yo paso a analizar ya
los preestómagos, que va a ser cortito porque en anatomía estudiar los preestómagos suele ser complejo y complicado porque te enseñan digamos, las diferentes partes, te hablan de las bolsas, de los pilares, de su conformación anatómica, ¿no? Que no es tan sencillo, ¿no? Pero, por fortuna, en histología, los preestómagos tienen una estructura increíblemente y sumamente simple. Muy, muy, muy simple. Entonces, vamos a conocer a los preestómagos, al rumen. Aquí usted tiene el rumen. En anatomía van a estudiar los sacos dorsales, los sacos ventrales, los pilares ruminales, ¿sí? Luego tenemos aquí, fíjese el animal, mira hacia acá. Entonces aquí tengo al retículo que está prácticamente contra el diafragma y luego tengo al omaso, y aquí tengo al abomaso, que es el estómago verdadero. Y en histología ahora solamente vamos a mencionar a los preestómagos, cuál es la estructura histológica. Mira, aquí tenemos que saber lo siguiente. Recordar de vuelta. Para describir la estructura histológica de un órgano, vuelvo a reiterarle, tiene una túnica que se llama mucosa, de adentro para afuera. Tengo una túnica submucosa y tengo una túnica muscular y tengo una túnica serosa. Aquí le tengo a Quintana Ruiz. Hola, Quintana Ruiz. ¿Está Quintana Ruiz? Parece que vamos a ponerle ausente a este Quintana Ruiz, doctora. Romero Villalba. Bueno, voy otra vez a vos, Cantero. Profe, Dime. Quintana Ruiz escribe en el chat que no funciona su micrófono. Su micrófono. Bueno. A ver, ¿quién quiere participar? Va la pregunta. Mire cómo podemos nosotros hacer fácil la estructura histológica de los preestómagos. Vamos a generalizarlo. Si yo sé que en los preestómagos hay un proceso de transporte, un proceso de digestión, pero que esa digestión es microbiana, pero ahí tengo que valorar el tipo de alimento que tiene mucha fibra, lo que consumen los herbívoros, los rumiantes, tienen muchas fibras, y tiene un pH alcalino, Al haber un pH alcalino, indudablemente la colonización de microorganismos es mucho más factible. La pregunta es, ¿qué tipo de epitelio tendrá la mucosa del rumen, del retículo y del omaso? ¿Será simple? ¿Será estratificado? ¿Será de revestimiento solo? ¿Será secretor? ¿O será de revestimiento y secretor? ¿Alguien se anima a opinar? Profe, Dime. ¿podría ser de revestimiento y secretor? Puede ser. Va la opción 1. Y ese epitelio de revestimiento y secretor, vos me decís que es simple o es estratificado. ¿Podría Estratificado. ser estratificado? Cantero dice que es un epitelio estratificado. Y Cantero, ¿ese epitelio es solo de revestimiento o es secretor también? Secretor. Secretor. Yo me planteo, los epitelios estratificados son epitelio
hiperespecializado para la protección. ¿Sigo manteniendo que va a ser un epitelio secretor o es un epitelio de revestimiento? Diría que sigue siendo secretor. Te mantenés que seguís siendo secretor. Y los preestómagos se considera como porción aglandular. No sería de protección, ya que en los preestómagos estarían más los microorganismos y el abomazo es lo que es el estómago verdadero, no sé. Muy bien, el abomazo del estómago verdadero tiene casi la misma característica histológica con algunas diferencias anatómicas, ¿verdad? Muy bien. Y los preestómagos son aglandulares. Preestómago son aglandulares. Y fíjese, al menos ya estoy consiguiendo algo con ustedes que ya comienzan a participar. Entonces, mire cómo es tan importante dimensionar esto. ¿Qué alimentos comen estos animales? Principalmente fibras. Y lógicamente digerir una fibra no es tan fácil. Imagínense en esta época del año. Por ejemplo, yo soy un pequeño productor y tengo heno, almaceno heno para esta época y le estoy dando a los animales. Y cuando yo toco el heno, es seco, es como si fuera leñoso y los animales están comiendo. Entonces, creo que si ustedes razonan de esa manera, entonces imagínense si ese, sobre todo el perro que se me viene aquí, cuando sale a tu jardín y comienza a ingerir pasto, ¿ok? En el campo nuestra gente dice, o ayunaina peyagua, no está comiendo. Y ese perro cuando sale ahí en el jardín y te consume hoja, pero en cuestión de minutos, lo elimina, regurgita hacia afuera. ¿Por qué hace eso el canino? ¿Por qué hace eso el perro? El gato es bastante raro, pero en el perro es muy común. Y saben que es una forma que tiene el perro de vaciar su estómago y sobre todo cuando tiene una acidez gástrica muy marcada. Es decir, cuando tiene un pH ácido muy marcado, entonces ese animal ingiere esas fibras y lógicamente cuando elimina, lo elimina con el jugo gástrico. De esa manera suaviza el pH ácido del estómago. Ahora, cambio de ejemplo, eso ocurre el perro cuando come eso. Y los bovinos y los equinos, absolutamente no, porque lógicamente, digamos, la estructura anatómica está organizado para recibir ese tipo de alimento, ¿ok? Entonces, a lo que quiero llegar es como ingiere ese alimento bastante seco, y ese como sobre todo en los preestómagos, como ese epitelio es un epitelio, entonces fuertemente estratificado y queratinizado. El epitelio de la mucosa de los preestómagos, entonces es un epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. ¿Ah? Y se caracteriza, ya después hay diferencias anatómicas que vamos a mencionar. Aquí, por ejemplo, esto es el retículo. Aquí viene lo que ustedes van a estudiar en anatomía. Entonces, macroscópicamente, cuando nosotros cortamos el retículo, como su nombre lo dice, porque el retículo, ¿de dónde viene esta denominación anatómica? Por la característica de la mucosa. Ustedes están viendo aquí un retículo cortado y esto sería la mucosa. Y miren, la mucosa para mí es uno de los órganos más bellos que hay cuando uno lo evalúa de esta manera, porque ustedes ven aquí como la mucosa tiene como si fuera una panal de abeja, tiene pequeñas celdas, ¿ok? Y el día de mañana, cuando ustedes tengan oportunidad, vuelvan o sea, miren detenidamente dentro de la celda
y también tiene lo que se llama mini cavidades o subceldas dentro de esta celda de mayor tamaño. Entonces, la característica anatómica que tiene el retículo es que la mucosa presenta sobre elevaciones, pequeñas celdas, como si fuera panal de abeja. ¿Ok? Y si nosotros lo llevamos al microscopio, el epitelio es un epitelio escamoso, estratificado y queratinizado. Y a partir de aquí, no hay ningún comentario nuevo que tengamos que hacer, porque la submucosa, habíamos dicho que es una combinación de tejido conectivo laxo y denso. Aquí encontramos células del tejido conectivo, sustancia fundamental amorfa, fibra, vasos sanguíneos, terminales nerviosas. Y prácticamente aquí no tenemos folículos linfoides, o sea, célula del mecanismo de defensa muy aislada. ¿Por qué? Porque ahí el epitelio de revestimiento, el epitelio escamoso estratificado cumple esa función. ¿Ah? Es una muy gruesa membrana que lógicamente protege a la pared del retículo. Y la túnica muscular, entonces es muy regular porque tiene 3 capas, una interna, intermedia y una capa externa. Y por fuera ya sabemos que ahí hay peritoneo dentro de la cavidad abdominal y va a tener lógicamente una membrana serosa. ¿Qué podemos decir del omaso? El omaso, miren aquí, esto es omaso. Y si nosotros cortamos el omaso transversalmente, entonces aquí, por anatomía, el omaso se caracteriza porque tiene unos pliegues. La pared, y por ende la mucosa del omaso, fíjese cómo es diferente. La mucosa del retículo tiene forma de panal de abeja. La mucosa del omaso tiene pliegues longitudinales paralelos entre sí, y estos pliegues longitudinales es como si fuera la hoja del libro, de ahí la denominación de librillo. En un corte macroscópico, aquí veo una hoja, aquí veo la otra hoja, aquí veo otra hoja y aquí veo otra hoja. Son pliegues de la mucosa que se disponen de manera paralela entre sí. Lo increíble es que el alimento que viene del retículo, rumen, pasa por el omaso, pasa entre estos pliegues. Entonces, ¿cuál va a ser la función de estos pliegues? Los dientes tienen un espacio, tiene que permitir solamente el pasaje del alimento finamente triturado. O sea, la función que cumplen, deja pasar alimento finamente triturado. Es decir, aquellos cuerpos extraños que tengan un determinado diámetro o incluso bola de pelo o de fibra de pelo, no puede atravesar si el diámetro es relativamente grande. Ahora bien, ¿cuál es la estructura histológica? Aquí ustedes ven, tienen estas proyecciones que son papilas. Señores, el omaso tiene 2 características macroscópicas que se puede ver. Los pliegues longitudinales paralelos entre sí, y estos puntitos que ustedes están viendo son papilas. El omaso tiene la mucosa del omaso, tienen pliegues y estos que son las papilas. Esto que ustedes ven aquí, estas pelotitas, aquí lo estoy viendo en histología. Y estos son los pliegues. Estos son los pliegues. Y puede tener entonces pequeñas sobreelevaciones llamadas papilas omasales o del omaso. Entonces observen aquí el grosor del epitelio. Esto es un corte histológico. Este es el grosor del epitelio, bastante gruesa. Es un epitelio estratificado. Y mire que la superficie tiene una coloración rosadita intensa. Eso me está indicando que hay queratina. Entonces un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado. Y aquí ya tengo a la lámina propia, que es predominantemente tejido conectivo laxo.
Pero hay algo súper interesante. Yo sé que es muy difícil para el estudiante dimensionar todo esto, pero simplemente quiero acotar lo siguiente. Cuando veamos una estructura histológica de intestino, miren aquí, esto sería la lámina propia, que es tejido conectivo taxo. Aquí hay predominio de sustancia fundamental, por eso que veo espacio vacío, porque dijimos que tiene que facilitar la distensión. Ahora bien, no veo prácticamente ni una célula del sistema inmune. ¿Por qué? Porque aquí el epitelio cumple esa función, es una barrera de protección sumamente importante. Aquí ya tendría la túnica muscular, un segmento por lo menos se ve ahí. Y bueno, el rumen básicamente es lo maso, porque el rumen también tiene papilas ruminales. El epitelio es igual, es un epitelio escamoso estratificado, fuertemente queratinizado. La característica histológica más importante que tiene el rumen es que tiene numerosas papilas llamadas papilas ruminales. Y esas papilas ruminales son muy importantes para que ocurra el mezclado correcto entre el jugo ruminal y el alimento en digestión. Esto es abomaso, que tiene básicamente la misma característica histológica que ya mencionamos, ¿sí? Para el estómago, macroscópicamente, quizá una de las diferencias más notorias sean los pliegues, y en este caso los pliegues son más longitudinales. Y bueno, ahora sí, entramos a analizar intestino delgado. Vamos a ver qué complicaciones tenemos con intestino delgado. A ver, Cantero Candia. Cuando el alimento llega a la luz del intestino delgado, Cantero, ¿qué ocurre ahí con ese alimento? No estaría segura. No, no, todavía no analicé esa parte, doctor. Ya. Bueno, entonces ahora, ¿alguien quiere opinar? ¿Nadie? ¿Puedes repetir otra vez, doctor? Ya tengo el alimento en el intestino delgado. Pasó el abomaso, pasó el estómago y ahora ese alimento ya tengo en el intestino delgado. ¿Qué función cumple el intestino delgado? ¿Alguna idea que ustedes tengan? Digestión otra vez. La Absorción. absorción no sería, doctor. Absorción, sí. Entonces hay digestión y absorción. La pregunta es, ¿esa digestión es una digestión microbiana como si fuera a nivel de preestómago o es una digestión enzimática como si fuera a nivel del estómago? Enzimática. Matemática. Muy bien, ocurre una digestión enzimática. Y las enzimas provienen principalmente de un órgano glandular anexo que se llama páncreas. Ok, vamos a concentrarnos en la función de la digestión y absorción. Perfecto. Entonces va la pregunta. Si yo tengo una función de digestión y absorción, ¿qué tipo de epitelio voy a tener? Y siempre la misma pregunta. ¿Será un epitelio de revestimiento? ¿Será un epitelio de revestimiento y secretor? ¿Será un epitelio simple? ¿Será un epitelio estratificado? ¿Será un epitelio pseudoestratificado o de transición? ¿Con cuál me quedaría? Simple sería, doctor, porque ya que absorbe los alimentos, por así decirlo. Sí, va a ser un epitelio simple. Muy bien. ¿Y ese Cilíndrico. epitelio simple va a ser solo revestimiento o va a ser revestimiento y secretor? Revestimiento y secretor. Revestimiento y secretor. Si vuelvo a repreguntarme, ¿y el epitelio de los preestómagos era un epitelio de revestimiento y secretor o era solo de revestimiento?
Solo de revestimiento. Solo de revestimiento, porque ahí la digestión es microbiana. Ahí la digestión es microbiana. Ok, entonces aquí en el intestino delgado, muy bien, tengo un epitelio de revestimiento y secretor. Ahora necesito saber, ese epitelio, ya el compañero me dijo que es un epitelio simple. ¿Ese epitelio será un epitelio escamoso? ¿Será un epitelio cilíndrico? ¿O será un epitelio cúbico? Cilíndrico. Cilíndrico, muy bien. ¿Y el estómago y el abomazo, qué tipo de epitelio tenía? Simple. Sí, y según su forma, Cilíndrico. muy bien. Bien. Quiere decir que el estómago y el intestino, tipo de epitelio es casi idéntico. Es cilíndrico, simple. Vaya, y en el estómago también ocurría un fenómeno de digestión enzimática. ¿Ah? Y en el intestino delgado, ustedes acaban de decirme que hay una digestión enzimática. Entonces tiene prácticamente el mismo tipo de epitelio. Es un epitelio de revestimiento y secretor y es un epitelio cilíndrico simple. Muy bien. Ahora, vamos a ver algunas particularidades que tiene la mucosa intestinal, que lógicamente lo hace diferente al estómago. A ver, ¿quién me puede razonar? Si ustedes me dicen que, ¿cómo puedo plantear esto? Si ustedes me dicen que a nivel del intestino delgado hay digestión y absorción, la pregunta que se me ocurre decirle a ustedes es si, ¿será que la mucosa del intestino va a ser una mucosa lisa? ¿O será que la mucosa va a tener muchos pliegues? Y yo me recuerdo del estómago que decíamos que la mucosa gástrica tiene muchos pliegues longitudinales y transversales con dirección irregular. Y sobre todo cuando llega el alimento, esos pliegues le permite al estómago distenderse, adaptarse al volumen alimenticio. Ahora pienso de la siguiente manera. Yo tengo ahora al intestino delgado, que a diferencia del estómago es un órgano tubular, es como un tubo muy fino, no tiene gran capacidad de distensión. Por eso es doloroso cuando se acumulan gases, no tiene capacidad de distensión, pues muy limitado su capacidad. Entonces, pero sin embargo sé que su función es de digestión y absorción. Entonces me planteo, ¿y la mucosa intestinal será de superficie lisa o tendrá pliegues? Y si esos pliegues serán circulares o serán longitudinales. Tendrá ¿Qué dices? pliegues, ¿verdad? ¿Perdón? Con pliegues. Va a tener pliegues. Muy bien. Los pliegues es importante para aumentar la superficie de contacto entre la mucosa intestinal con el alimento. Si aumenta esa superficie de contacto, entonces va a favorecer la digestión y va a favorecer la absorción. Ok, está súper. Ahora bien, esa mucosa tiene los pliegues. Pueden avisar a ese compañero que tiene su micrófono abierto. Esperando que empiecen bien la jornada mañana. Aquí vamos a estar a las 7 en punto. Nos vamos con un cumpleaños. ¿Y qué cumpleaños? Ok, gracias. Esos pliegues tienen lo que se llama válvula de Kerckring. O sea, los pliegues, señores, son pliegues prácticamente circulares, incompleta, por eso lo llaman pliegues semilunares. Esos pliegues aumentan la superficie de contacto, según a las estimaciones, unas 3 veces más. Ahora, además de los pliegues, las mucosas tienen unas evaginaciones e invaginaciones. Es parecido a las papilas que hemos visto en la lengua, a las papilas ruminales, que son
evaginaciones e invaginaciones sostenida por una lámina propia de tejido conectivo. Entonces se denominan vellosidades. Entonces tenemos lo que se llama vellosidades intestinales. Estas vellosidades intestinales aumentan en unas 10 veces más la superficie de contacto y de absorción. Y miren, el último detalle sumamente interesante. Ese epitelio que ustedes me han dicho, cilíndrico simple, se caracteriza porque en su superficie apical tiene una formación especializada llamada microvellosidades. Y esas microvellosidades aumentan esa superficie de contacto y de absorción unas 20 veces más. Entonces, entre las formaciones que favorece el aumento de la superficie de contacto y de absorción presente en la mucosa intestinal, tenemos las válvulas de Kerckring, tenemos las vellosidades intestinales y tenemos las microvellosidades. Y una característica muy particular que tiene el intestino es que tiene una estructura que ya lo vamos a conocer en breve, que se llama cripta de Lieberkühn, y esta cripta de Lieberkühn se considera como verdaderas glándulas tubulares simples a nivel del intestino. ¿De qué es lo que estamos hablando? Miren, si tenemos un segmento de intestino delgado y lo cortamos, lo incidimos y exponemos la mucosa, señores, les presento, esta es la mucosa del intestino de ustedes. Hagámoslo de esa manera. El alimento que ustedes ingieren pasa por aquí, pasa por la luz. Esto es mucosa, señores. Y el alimento aquí dentro de la luz va a ser atacado por las enzimas para la digestión enzimática que ustedes me mencionaron. Y para favorecer la superficie de contacto y de absorción, entonces aquí veo estos pliegues. Fíjense cómo son pliegues circulares, no longitudinales. Pliegues circulares. Entonces, a ver si el alimento, digamos, esta mi mano sería, por ejemplo, el intestino. Viene aquí el alimento. ¿Y qué es lo que hace estos pliegues? Hace esta contracción. Y estos pliegues circulares, cuando actúan sobre el alimento que llega del estómago o del abomazo al intestino, lo va dividiendo en pequeños fragmentos, ¿ok? Entonces, las válvulas de Kerckring, que son pliegues circulares, entonces, además de aumentar la superficie de contacto, lo que favorece es, lógicamente, la fragmentación de ese alimento que llega al intestino delgado. Y miren esta estructura. Lo que ustedes ven aquí, esto sería tejido conectivo. Si yo miro esta figura y si corto transversalmente a este nivel, lo corto transversalmente a este nivel, y me voy a centrar en esta estructura que son los pliegues. Si yo corto transversalmente, lo voy a ver así. Entonces tengo aquí, esto es tejido conectivo, ¿sí? Aquí tengo la lámina propia y que tiene una disposición lógicamente circular, que sería la válvula de Kerckring. Y aquí tengo esta mucosa, lo que estoy señalando aquí. Al tejido conectivo revestido con el epitelio de la mucosa intestinal, lo vamos a llamar vellosidades intestinales. Vellosidades intestinales. Hago corrección, esto ya es submucosa. Esto es submucosa. Y aquí tengo a la mucosa. Entonces, esta estructura que señalo aquí es una evaginación, invaginación, evaginación, invaginación, evaginación. Entonces, a cada una de esta estructura lo vamos a designar vellosidades intestinales. Si lo quiero definir, ¿qué son las vellosidades intestinales? Son evaginaciones e invaginaciones ¿de quién? De la mucosa intestinal. Y esa vellosidad intestinal tiene el epitelio de la mucosa y aquí tengo al tejido conectivo que lo sostiene. Y las vellosidades intestinales lo que hace es aumentar la superficie de contacto.
Entonces, fíjese aquí en esta imagen. Entonces, tengo la mucosa, veo aquí la válvula semicirculares de Kerckring y cortado así transversalmente tengo aquí a las vellosidades intestinales que acabamos de definirlo, y por debajo tengo ya a la submucosa, y aquí luego se continúa con la túnica muscular, y la túnica muscular a nivel del intestino, señores, es clásico su organización. La interna es circular y la externa es longitudinal. Recuerden que la túnica interna lo que hace es fragmentar el alimento, y la túnica muscular longitudinal lo que hace es transportar el alimento hacia el recto y ano, ¿ok? Y aquí hay un detalle muy interesante. Mire, esto es submucosa. Entre la submucosa y la túnica muscular interna se encuentra este plexo nervioso, y este plexo nervioso forma parte del sistema nervioso autónomo que se llama plexo nervioso de Meissner. Vamos a ver. Bien, me voy a concentrar en la lámina epitelial de la mucosa intestinal. Ustedes ya me han dicho, y aquí está, y les felicito porque es un epitelio de revestimiento y es un epitelio secretor. Es decir, la túnica de la mucosa intestinal está revestida por un epitelio que es un epitelio secretor, y es un epitelio, o sea, de revestimiento y secretor, y cumple función de absorción. Y ese epitelio es un epitelio cilíndrico simple. Como cumple función de absorción, ese epitelio cilíndrico simple tiene numerosas formaciones que se denominan microvellosidades y que se encuentran en la superficie apical de esa célula. ¿Ok? Entonces, además de las vellosidades intestinales, tenemos que identificar cuáles son las células que se encuentran en las vellosidades intestinales. La primera, ya lo mencionamos, que es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades. Se llama enterocitos. Es una denominación técnica. Si ustedes escuchan enterocito, se está refiriéndose al epitelio cilíndrico simple del intestino. Entre estas células hay otra célula así muy aislada que va aumentando en número hacia el intestino grueso. Interesante. Hay otras células que aumentan en número hacia el intestino grueso y se llaman células caliciformes. Las células caliciformes tienen esa denominación porque tienen una forma de copa. Pero aquí lo más importante es recordar que las células caliciformes son células productoras de mucina, señores. Son células mega, hiper especializadas para cumplir la síntesis de mucina. Ahora yo me planteo, pero ¿por qué esta célula caliciforme aumenta hacia el intestino grueso? Entonces ahí tengo que pensar de la siguiente manera. A nivel del intestino delgado, el alimento que llega del estómago, hay una digestión enzimática predominante, y la consistencia es fluídica. La consistencia es fluídica. En la medida que pasa el intestino delgado, llega al intestino grueso, la absorción de nutrientes y de agua va aumentando hacia la parte posterior. Cuando llega a nivel del intestino grueso, ahí la función prosigue una digestión microbiana dependiendo de la especie, y hay absorción de agua. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando se absorbe mayor cantidad de agua a nivel del intestino grueso, mi querido estudiante, entonces ahí el contenido del alimento a ese nivel comienza a convertirse en residuos que nosotros conocemos como materia fecal. Entonces, en el intestino grueso, cuando comienza a haber más absorción de agua, dependiendo de las especies, la materia fecal
va adquiriendo forma, consistencia y lógicamente en alguna especie bastante dura, bien firme. Entonces, fíjese, del por qué aumenta la cantidad de células caliciformes a nivel del intestino grueso, es sobre todo para favorecer el tránsito de ese residuo a nivel del intestino grueso, sobre todo en alguna especie que la consistencia es bastante dura. Entonces, lo concreto es que también tenemos células caliciformes. Y tenemos una tercera población celular que lo vamos a denominar enterocromafines. Híjole, enterocromafines. ¿Qué eran las células enterocromafines? Los encontramos también en el estómago, sobre todo en una cantidad considerable a nivel del píloro. Y estas células enterocromafines, acabamos de mencionar que tienen la capacidad de sintetizar y secretar moléculas señales. Vamos a listar ya cuáles son las células que forman parte de este sistema endocrino difuso. Ya sabemos muy bien que a este nivel hay digestión y hay absorción de aminoácidos, de glucosa y ácidos grasos. A nivel del intestino delgado, la absorción de agua es muy limitada todavía, muy limitada. Por eso aquí no se lista prácticamente. Y mira aquí, cuando nosotros comenzamos a hablar de esto, de las células argentáfines o enteroendocrinas, porque aquí, después vuelvo a la crista de Lieberkühn, dijimos aquí que en la mucosa del intestino identifico 3 poblaciones celulares a nivel de las vellosidades: enterocitos, caliciformes y enterocromafines. Esta célula tiene otras denominaciones de acuerdo a qué sustancia libera. Y con esto voy a ser más práctico. O sea, no tiene sentido memorizarse todas las siglas, ¿ah? Pero, digamos, en las investigaciones con inmunomarcación, etcétera, han descubierto que las células argentáfines o enteroendocrinas tienen propiedades funcionales distintas, pero se agrupan todo bajo esa denominación de células enteroendocrinas porque sintetizan moléculas señal. Así se reconoce, por ejemplo, células enterocromafines o argentáfines, cuya sigla es EC o IC. Serotonina, libera serotonina. Y las serotoninas son sustancias vasoactivas. Qué interesante, sustancia vasoactiva. ¿Qué va a generar? Probablemente una vasodilatación. ¿Y para qué es necesario la vasodilatación ahí? Porque va a haber digestión, necesito buena cantidad de sangre y vamos a tener absorción, de tal manera que esa sustancia absorbida pueda ser transportada en todo el organismo. Vaya que interesante, ¿no? Y tenemos una célula también productora de somatostatina. La somatostatina es una molécula señal que tiene un efecto similar a la hormona de crecimiento, pero en realidad a este nivel lo que hace es estimular a alguna célula a cumplir sus funciones. Y miren que también tengo células productoras de gastrina. Y ya mencionamos que la gastrina se produce principalmente a nivel del estómago, pero en el intestino, sobre todo a nivel de la primera porción del duodeno, también hay células productoras de gastrina. Y hay algunos postulados bastante interesantes que menciona que esta célula, sobre todo a nivel de la primera porción del duodeno, es sumamente importante para contribuir con el estómago para una fuerte contracción y se pueda vaciar el alimento hacia el intestino delgado. Vaya que interesante, ¿no? Y ahora tenemos a la secretina, células argentáfines, productora de secretina. Híjole, ¿por qué secretina? Porque esta sustancia, una vez liberada, señores, estimula, ¿sabe qué? A 2 estructuras muy importantes, al páncreas y al hígado, pero dentro del hígado, a la vesícula biliar con el colédoco. Híjole, entonces, miren qué interesante. Ahora, planteo de esta manera la película.
tengo alimento en el estómago que se está digiriéndose. Ok. Luego, a estas células que son productoras de gastrina, dice, ah, no, voy a liberar ya gastrina en mayor cantidad para exigirle al estómago a que se contrae con mayor fuerza y el alimento ya llegue al duodeno porque las enzimas que están ahí ya quieren digerir. Ok, ahora ya tengo el alimento en el duodeno. Y cuando el alimento llega al duodeno, esta célula argentáfine produce gran cantidad de secretina. ¿Para qué? Esta secretina, señores, mire, y ahí planteo de la siguiente manera esta situación. El alimento que llega del estómago al duodeno tiene un pH ácido. Tiene un pH ácido. Y acabamos de decir que las células caliciformes aumentan en número hacia el intestino grueso. Quiere decir que tengo muy poca cantidad de células caliciformes, productora de mucina, a este nivel. Entonces, miren lo que es la biología, es fantástico. La secretina, liberada por las células enteroendocrinas, estimula, señores, a las vías biliares, al colédoco, pero principalmente aquí su importancia es estimular a las células epiteliales de los conductos pancreáticos y que liberan el jugo pancreático y que sobre todo liberan gran cantidad de bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. O sea, la secretina una vez liberada, digamos, simplemente actúa sobre el páncreas y sobre las vías biliares, pero sobre el páncreas principalmente para evacuar el jugo pancreático. Y ese jugo pancreático, señores, tiene mayor concentración de bicarbonato de sodio. ¿Para qué es tan importante ahí el jugo pancreático? Justo, y ustedes por anatomía, no me acuerdo bien de los números, si eran 10 centímetros o 15. El conducto pancreático junto con el conducto colédoco se abre muy cerca del píloro. Ok, miren, esto está muy cerca del píloro. Entonces, el alimento ácido que llega al duodeno, que tiene un pH ácido, entonces la secretina dice, al páncreas, mire que está llegando esto, tenemos que amortiguar el pH, se libera gran cantidad de jugo pancreático y ese bicarbonato de sodio amortigua el pH ácido del estómago. Qué bien, o sea, sí, pH ácido que contiene el alimento que viene del estómago. Ok, voy a la colecistoquinina. Hay células enteroendocrinas productoras de colecistoquinina. Me dice su nombre, colédoco. Que sí que actúa principalmente sobre las vías biliares, pero también actúa sobre el páncreas. Entonces, cuando se libera la colecistoquinina, señores, se produce nada más y nada menos que el vaciado de la bilis. La bilis. ¿Dónde está la bilis? En la vesícula biliar. Entonces, esta sustancia va a estimular las terminales nerviosas y mediante esas terminales nerviosas produce la contracción de las células musculares lisas que se encuentran en la pared de la vesícula biliar. El resultado final es la evacuación de la bilis hacia el duodeno. Y la bilis, ¿para qué es tan importante? Porque ahí tiene ácidos biliares, actúa como detergente y facilita la emulsificación de la grasa. A ver, un ejemplo práctico. Si alguien de la familia de usted tiene, por ejemplo, una piedra en la vesícula, a ver, usted ya puede ir a hablar con sus parientes ahí. Si tiene piedra, los famosos cálculos en la vesícula, va al médico. ¿Qué le dice el médico? Le recomienda fritura, no. Fritura, olvídate, déjate la milanesa, deja la pizza, deja la hamburguesa, comenzá a comer verdura y qué cambio radical. ¿Por qué? ¿Y la fritura por qué? Ahí está lo interesante de este capítulo. Si ustedes, a la edad de ustedes, yo por lo menos ya me cuido un poco, ¿verdad? Pero a veces salgo también de la dieta. Pero ustedes comen mucha empanada, que tiene mucha grasa.
come mucha hamburguesa, que tiene mucha grasa. Le gusta la pizza, vaya la pizza, cuando más queso tenga es más rico, parece, tiene mucha grasa. ¿Qué hace eso? Cuando el alimento tiene gran cantidad de grasa, eso es percibida por esta célula, y esta célula dice, oh, este muchacho, esta chica que está comiendo pura grasa, entonces libera gran cantidad de colecistoquinina. Y esta sustancia va y actúa, estimula tan intensamente a la pared de la vesícula biliar, y eso hace que se evacúe la bilis y llega al duodeno. Lógicamente, eso es para facilitar el proceso de la digestión, sobre todo para emulsificar la grasa. De ahí la respuesta del por qué fritura no. Debes evitar la fritura cuando tenés un cálculo en la vesícula biliar, dice el médico. Porque justamente si hay grasa en gran cantidad en el alimento, se va a liberar gran cantidad de esta sustancia. Y te va a producir una contracción tan intensa de la vesícula biliar como para evacuar la bilis, pero ahí tenés un cálculo. Ese cálculo puede ser obstructivo o no, pero cuando se contrae, es como que vos tenés una piedra. Imagínense si en tu zapato entra una piedrita. Ok, mire ese ejemplo. Si en tu zapato, en tu champión entra una piedrita y vos vas caminando, ¿eh? Entonces tú ahí, lógicamente tu pie entra en contacto dentro de un espacio reducido y lo aprisiona y duele, ¿no? Ese mismo fenómeno ocurre ahí. Ok, una contracción tan intensa de la pared de la vesícula biliar que hace que ese cálculo entre en contacto con la mucosa y genere mucho dolor, Un poco de patología, pero la idea es entender por qué esto es tan importante. Y además, ustedes mismos ya pueden examinarse a partir de hoy. Si se comen a la noche una comida muy rica en grasa, les aseguro que ustedes a la mañana se van a despertar con hambre. ¿Por qué? Porque justamente ahí hubo un vaciamiento importante de la bilis hacia el duodeno, hubo una muy buena digestión y usted dice, anoche cené muy bien y amanezco con hambre. Y si quieren hacer esta experiencia, tómese un yogur dietético esta noche. A lo mejor ahí vas a tener hambre ahí cuando estás comiendo, tomando tu yogur, y a la mañana cuando usted se despierta, no va a sentir sensación de hambre. No lo va a sentir porque tiene poca grasa al ser dietético, y lógicamente ahí van a tener poca secreción de colecistoquinina. No va a haber prácticamente un vaciamiento de la bilis hacia el duodeno. ¿Ok? Hagan esa experiencia y lo van a ver. Y bueno, por último, tenemos lo que se llama péptido inhibidor gástrico. Entonces, miren, esta célula también, hay alguna célula que libera esta sustancia. Y este péptido inhibidor gástrico se contrapone a la acción de la gastrina. Ok. Al principio se liberó gran cantidad de gastrina, porque dice la gastrina, tenemos que ayudar al estómago para que ya vacíe todo el alimento que se encuentra allí. Una vez que el estómago haya vaciado todo el contenido alimenticio, hay que relajarlo, hay que avisarle al estómago, che, pará, ya no hay más nada ahí para liberar, porque nosotros no necesitamos ácido clorhídrico que venga ahí al duodeno. Y ahí entra esta sustancia que es un péptido llamado péptido inhibidor gástrico, que lo que hace es inhibir la motilidad intestinal. Esta sustancia le dice al estómago para ya descansar hasta que haya otra vez alimento en el estómago. Fíjese cómo una célula, o sea, esta célula tan aislada que se encuentra en la pared del intestino, cumple funciones, pero fantástico, ¿no? Y un poco para ir ya, después de la estructura, digamos, ya es mucho más simple, pero esta parte es la que trato de detallar bien, porque aquí están las principales particularidades de la mucosa intestinal. Entonces acabamos de mencionar que el intestino tiene una estructura muy particular que se llama cripta de Lieberkühn. La cripta de Lieberkühn se considera como verdaderas glándulas tubulares simples. Verónica, ¿qué dice Verónica? ¿Quiere preguntar algo?
Levantó la mano Verónica Leguizamón. Bueno, a ver, esta cripta de Lieberkühn se caracteriza porque tiene la siguiente célula. Enterocitos. Los enterocitos son células que van a ser, o son las células cilíndricas simples con microvellosidades. Es decir, que sería una célula inmadura que va a dirigirse hacia las vellosidades para ir repoblando aquellas células, aquellos enterocitos que ya han cumplido su ciclo. Pero también vimos que había células caliciformes entre los enterocitos. En la cripta del Lieberkühn, de esas células, que se llama célula caliciforme. Así como los enterocitos cuando cumple su ciclo mueren, se descaman, también las células caliciformes cumple su ciclo, se descaman. Entonces se van perdiendo y hay que reponer. Entonces la cripta de Lieberkühn tiene esa célula para ir repoblando esas células perdidas. Y hay una célula que se llama célula de Paneth. Esta célula se describe como si fuera una célula así tipo macrofágica, tipo fagocítica. Esta célula se ha demostrado que tiene capacidad fagocitaria y que tiene la capacidad de sintetizar lisosima, que son sustancias bactericidas. Entonces podríamos suponer que la célula de Paneth, como son células fagocíticas, son células de protección a nivel de la cripta de Lieberkühn. Y también tiene una célula que se llama célula madre pluripotenciales. Estas células madre pluripotenciales son las células encargadas de, lógicamente por mitosis, dar origen a la célula de Paneth o a la célula caliciforme o a los enterocitos. Y esta célula que se llama célula M es del sistema linfoide. Aquí cuando se analizó el sistema fagocítico mononuclear, entonces fíjese, esta célula M forma parte del sistema linfoide nuclear y aquí estas células actúan como células presentadoras de antígeno. Entonces básicamente estas son las poblaciones celulares de la cripta de Lieberkühn. Y a partir de ahí, entonces pasamos, ya nos olvidamos de la mucosa. Vamos a resumir la mucosa porque es muy importante. Muy importante. Vuelvo a insistir. La mucosa tiene válvulas de Kerckring, que son pliegues circulares. Tienen vellosidades intestinales. Y las células epiteliales de revestimiento tienen microvellosidades. Si describo a las vellosidades, que son evaginaciones e invaginaciones, tiene una lámina epitelial de revestimiento. Tiene una lámina epitelial de revestimiento y secretor. Y dijimos, ¿cuáles son las células que encontramos en las vellosidades intestinales? 3. ¿Cuáles son? El enterocito, que es el epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, que cumple la función de absorción. La segunda son las células caliciformes. Las células caliciformes son células productoras de mucus, de mucina. Recuerden que aumenta el número hacia el intestino grueso, ¿ok? Células caliciformes. Y la última, tenemos las células argentáfines o enterocromafines. En las células argentáfines o enterocromafines, entonces otra vez identificamos varias células que producen diversas moléculas señales que ya mencionamos, la serotonina, la secretina, la gastrina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico, ¿verdad? Son células que forman parte de los enterocromafines y esas células son células productoras entonces de moléculas señales, ¿ok? Entonces vuelvo a reiterar, las vellosidades intestinales tienen 3 tipos de células: enterocitos, caliciformes, y las células argentáfines o enterocromafines. Y esas células
Entonces, de vuelta, se clasifican de acuerdo a cuáles son las sustancias que sintetiza y o elabora. Voy a la lámina propia. ¿Qué podemos decir de la lámina propia? Ya sabemos que es tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo laxo, recuerden lámina propia. Y un detalle. Aquí en la lámina propia, señores, razono de la siguiente manera. Tengo un epitelio cilíndrico simple. Tengo un pH alcalino. Y aquí tengo gran cantidad de microorganismos que me va aumentando hacia el intestino grueso. A nivel del duodeno, es poca la probabilidad todavía de que los microorganismos bacterianos puedan colonizar. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un pH ácido del estómago que está llegando, que va a ser amortiguado por el bicarbonato de sodio, pancreático, y desde la parte media para atrás, lógicamente ahí la posibilidad de que las bacterias comiencen a colonizar la luz intestinal ya es más importante. Entonces ahora tengo gran cantidad de bacterias. Imagínense si ustedes hacen un extendido de su propia materia fecal y lo llevan al microscopio, la cantidad de bacterias que van a tener es impresionante, muchas bacterias. Y uno se pregunta, pero ¿por qué no nos pasa nada? Porque esas bacterias, muchas de ellas no son patógenas, forman parte de la microflora normal y también en la pared del intestino tenemos estructuras que actúan como mecanismo de defensa. Y señores, aquí abran su mente, porque en el intestino delgado tenemos a nivel de la lámina propia numerosas células que actúan en la defensa del organismo. Esas células son células mononucleares. ¿Cuáles son las células mononucleares? Monocitos, que se convierten en macrófagos. Linfocitos, que pueden transformarse en plasmocitos. Tenemos los linfocitos B, los linfocitos T, los naturalmente asesinos, los linfocitos citotóxicos. Tenemos los plasmócitos. Tenemos aquí los polimorfos nucleares en la lámina propia, neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Está disperso en la lámina propia. Y no contento, en algunos sitios, sobre todo en la medida que vayamos avanzando hacia el intestino grueso, porque ahí la colonización microbiana es cada vez mayor, entonces podemos tener un conglomerado de folículos linfoides, un conglomerado de folículos linfoides, y si yo digo folículo linfoide, un conglomerado de linfocitos, ¿para qué son los linfocitos? Lógicamente para la reacción antigénica, es para protegernos. Y en determinados segmentos de esos folículos, el linfoide adquiere un tamaño considerable y se lo designa como placa de Peyer. Y la placa de Peyer son ya más notoria hacia la parte terminal del intestino delgado y parte del intestino grueso. Bueno, y la túnica muscular no hay nada que decir, que es longitudinal y circular. Aquí está la túnica submucosa. Entonces, la túnica submucosa es tejido conjuntivo. Dijimos, mezcla siempre de laxo y denso. Más laxo hacia la lámina propia y denso más hacia la túnica muscular. Yo no voy a decir absolutamente nada nuevo, porque en la submucosa ya dijimos, al ser tejido conectivo, hay célula, hay sustancia fundamental, hay fibra, hay terminales nerviosas, y aquí mencionamos a una estructura que se encuentra entre la submucosa y la túnica muscular, que se llama plexo nervioso de Meissner o de Auerbach, de Meissner, perdón, que es parte del sistema nervioso autónomo. Recuerden que la túnica muscular es liso. Al ser liso, es involuntario, está sujeto al control del sistema nervioso autónomo. Y el plexo submucoso de Meissner es una terminal nerviosa. Ahí hay un conglomerado de neuronas con sus ramificaciones que termina inervando, por ejemplo, a las células musculares, a la túnica muscular mucosae, a las células epiteliales de revestimiento.
Y otra particularidad que tiene es que a nivel del duodeno, justamente, fíjese, a nivel del duodeno, ahí donde el alimento del estómago pasa al duodeno, existe una glándula submucosa que se llama glándulas de Brunner o glándulas duodenales. Esta glándula, fíjese, es mucosa en rumiantes y perros, mixta en gatos y serosa en caballos y cerdos. Esta glándula que está aquí va a cumplir su función de lubricar, lógicamente, al duodeno, de diluir ese bolo alimenticio que llega a nivel del estómago, porque tiene un pH ácido, y lógicamente en aquella especie que principalmente es mucosa, va a revestir sobre todo la superficie de la mucosa. Ok, entonces miren algunas variaciones en la distribución de las glándulas de Brunner en cuanto a extensión a nivel de duodeno en rumiantes pequeños y perros. En los caballos, cerdos y rumiantes incluso puede llegar hasta el yeyuno, o sea, mucho más extenso. Y en cuanto a la túnica muscular, la clásica, la interna circular, la externa longitudinal, y aquí lo único que tenemos que destacar es que entre ambas túnicas vuelvo a tener un plexo nervioso del autónomo, que se llama plexo mientérico o de Auerbach. Simplemente aquí hay lógicamente un conglomerado de neuronas que emiten sus ramificaciones y lógicamente eso hace sinapsis con el plexo nervioso de Meissner y ambos plexos controlan las funciones a nivel, lógicamente, de contracción y secreción a nivel del tubo intestinal. La túnica serosa no hay nada que decir más que el peritoneo. Y para terminar la clase de hoy, solamente ya las grandes diferencias entre el intestino delgado e intestino grueso. ¿Ok? Entonces tenemos la mucosa en el intestino grueso. Vaya, los pliegues aquí son longitudinales. Fíjese cómo cambian, sobre todo en la especie monogástrica, pero también aquí habríamos que mencionar que sobre todo en anatomía ustedes van a ver que en el caso del equino y sobre todo de los bovinos pueden tener saculaciones, ¿ah? Pero estos pliegues longitudinales son mucho más marcados hacia el recto. Y otra particularidad, que la mucosa prácticamente no posee vellosidades. Aquí recuerden que las vellosidades eran evaginaciones e invaginaciones. Las vellosidades son recontra mega rudimentarias, porque a nivel del intestino grueso, ¿qué es lo que ocurre? Ya es principalmente absorción de agua. ¿Ok? El epitelio, a diferencia del intestino delgado, es un epitelio cilíndrico, simple, está igual, pero tiene microvellosidades mucho más bajo, pero va disminuyendo. ¿Ah? Y otra particularidad, las criptas del Lieberkühn, la verdad, son muy largas y rectas. Eso facilita su identificación al microscopio. Y ya hemos destacado que hay un aumento en el número de células caliciformes. Lo que es increíble aquí, que prácticamente la cripta del Lieberkühn, de acuerdo a los investigadores que hacen lógicamente inmunohistoquímica, etcétera, aparentemente no hay célula de Panet, pero aquí los folículos linfoides aumentan. Ustedes tienen aquí, estos son los pliegues longitudinales, esto en el caso de los caninos, aquí es bastante marcado los pliegues longitudinales. Ahora en los rumiantes y en la especie equina puede tener saculaciones. Y bueno, lo que yo le decía a usted, los folículos linfoides son mucho más prominentes. Y en anatomía ustedes van a estudiar ciego y colon, que tiene una cinta por fuera paralela hacia la parte superior y ventral que se llama tenias. Y justamente esas tenias determinan la formación de austra y o saculaciones. Y cuando llegamos a nivel del recto, fíjese ahí, la túnica es adventicia porque, lógicamente, dentro de la cavidad pelviana ya no tenemos peritoneo. Por lo tanto, si hago una comparativa, el esófago, la porción cervical del esófago y el recto dentro de la cavidad pelviana, la túnica es adventicia. Y cuando hablamos de ano,
el ano representa la parte terminal del sistema digestivo y comienza a tener, fíjese, el recto sigue teniendo un epitelio cilíndrico simple. Cuando llega a nivel del ano, comienza a cambiar. Hay una fase de transición. Entonces, luego se convierte ya en un epitelio estratificado. Y fíjese si comparo el esófago a nivel del estómago. Increíble, ¿no? El epitelio era estratificado, va disminuyendo en altura y luego pasa a un epitelio cilíndrico simple. A nivel del recto es a la inversa. De cilíndrico pasa a estratificado a nivel del ano. Ok, y aquí lo que es importante destacar a nivel del ano, en realidad recto y ano, tenemos un engrosamiento de la túnica muscular interna que forma el esfínter interno del ano. Esa túnica muscular, que es un tejido muscular liso, entonces presenta un engrosamiento que se llama esfínter del ano. Ese esfínter a nivel del intestino, ¿cuál va a ser su función? Lógicamente permanece cerrado. En condiciones de reposo, ese esfínter está cerrado. De tal manera que viene el residuo y cuando llega a nivel del recto, el esfínter dice, no, aquí no va a pasar. Viene la materia fecal, se deposita ahí, se va depositando. En la medida que aumenta en longitud, en detalle, y aumenta en diámetro la materia fecal, ¿qué está pasando? Ejerce una distensión del recto. Al ejercer distensión sobre la pared del recto, estimula las terminales nerviosas del autónomo. Y ahí viene el deseo de la defecación. ¿Ok? Y algo interesante, que yo sé que ustedes lo habrán vivido de alguna u otra manera en algún momento. Hay momentos dados en que parece que uno ya no puede más atajar, que uno ya quiere ir al sanitario, pero la clase espectacular, no me quiero perder nada, aguanto un poquito y después pasó esa estimulación. Se me pasó el deseo y la gana que tenemos el de eliminar la materia fecal. Pero ojo, después de algunos minutos vuelve y vuelve con mayor intensidad y ahí ya hay que estar pendiente porque quizás no lo podamos controlar. El acto de la defecación está controlado por el esfínter externo. El esfínter externo del ano es un tejido muscular estriado esquelético. Tal es así que ustedes pueden tener una sensación de que ese esfínter interno se está abriéndose, que hay una extrema dilatación. Y fíjese lo que va a pasar es que le estimula el esfínter externo y ustedes van a comenzar a tener unas sensaciones de contracción y cierre porque dicen no, ahora no, ahora no. Entonces ustedes pueden controlar hasta cierto punto, porque después la intensidad de la estimulación es tal que ya influye sobre la parte voluntaria y no se puede atajar. Y un buen ejemplo es cuando uno tiene diarrea. A veces uno quiere controlar, por ejemplo, hay algo muy simpático que suele ocurrir cuando tenés una diarrea. Por ejemplo, quieres solamente, digamos, tener una sensación de eliminar la orina. ¿Ok? Sobre todo para los caballeros es más complicado por la posición que toma lógicamente para la micción, y al principio te fuiste solo para eliminar orina, pero después de una tremenda sensación que ni siquiera pudiste orinar, entonces vas a tener que tomar otra posición para eliminar las dos cosas, porque ahí no puedes controlar. Un pequeño detalle que es importante considerarlo. Bueno, en esta imagen ustedes ven, esto es intestino delgado, esto es ciego, intestino grueso, y aquí, esta estructura que estoy señalando aquí, que son una especie de pequeñas plaquitas de color grisáceo. Señores, ¿por qué gris? Porque aquí hay muchos glóbulos blancos, están los linfocitos. Señores, esto es placa de Peyer. Placa de Peyer, ¿ok? Bueno, intestino, esto es serosa, aquí está el mesenterio, entonces el peritoneo. Esta túnica externa del intestino lo llamamos serosa. Y a nivel de recto y ano, entonces aquí viene el epitelio, fíjese, esto es recto, aquí viene el epitelio cilíndrico simple y aquí hay una transición y aquí hay un engrosamiento de la túnica muscular.
forma el esfínter interno del recto, y este ya es el epitelio escamoso estratificado. Ahí a mayor aumento para que vea la transición, ¿sí? Y aquí ya comienza a ser escamoso estratificado. Bueno, feliz este animalito porque terminó esta clase muy complicada, pero bueno, eso creo que ha sido toda la clase referente a sistema digestivo. ¿Hay alguna pregunta que quiera formular? ¿Comentarios? Espero que hayan aprendido algo. Una pregunta. Dime. ¿Qué serían las criptas de Lieberkühn? Las criptas de Lieberkühn son glándulas tubulares simples. A ver si tengo una figura aquí, que se encuentra lógicamente en la mucosa, específicamente acá está, cripta de Lieberkühn, pero quiero una imagen si tengo. No, lastimosamente no tengo aquí. Creo que hay una parte. A ver, a ver, a ver. Aquí se ve algo. No, en realidad no se ve muy bien. Pero la cripta de Lieberkühn debería estar aquí. Voy a incorporar una figura previo a la siguiente clase. Es una glándula tubular simple que se encuentra aquí en la mucosa con proyección hacia la lámina propia. Y lo que destacamos que esa cripta de Lieberkühn tiene enterocitos juveniles que tienen microvellosidades. Ese enterocito juvenil va a seguir madurando hasta llegar al ápice de las vellosidades y tiene las células caliciformes juveniles, tiene la célula de Panet, tiene la célula madre pluripotencial que dijimos que como toda esa célula cumple su ciclo, la célula madre tiene que dividirse por mitosis, ir dando origen a esas células perdidas. Y M, que son células del mecanismo de defensa. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿qué alimentos son los más difíciles de digerir en los animales de compañía? De compañía. Ok. Vamos a hablar de bromatología, parece. No, en realidad es un tema súper complicado porque la mayoría de, digamos, los balanceados comerciales, lógicamente tienen sus ingredientes, tienen su materia prima bien estudiado, ¿ah? Y eso se somete a lo que se llama una prueba de digestibilidad. Se le da la ración y se mira, por ejemplo, qué color tiene la materia fecal, qué consistencia tiene la materia fecal, porque cuando más pastosa sea la materia fecal y más frecuente sea la deposición, puede ser que no haya una buena digestión, absorción, por ejemplo. Todos los balanceados comerciales en general siempre están procurando de que sus productos tengan una buena digestibilidad y por ende una buena absorción, un buen aprovechamiento, hasta inclusive que la materia fecal tenga una consistencia relativamente firme, de tal manera que increíble que no ensucie tanto la casa y que incluso no tenga un olor agradable, porque lógicamente cuando no tenés patio y le tenés a la mascota de casa todo cerrado, en los departamentos, estos detalles son sumamente importantes. Luego lo que hay que tener cuidado es que esos balanceados sean específicos para las categorías, es decir, en etapa de crecimiento, en la etapa de cría y cuando llega al estado adulto. Y hoy los balanceados a nivel comercial en animales de compañía ya te viene por razas, por categoría y por raza. Eso lógicamente en base ya a los estudios realizados, ¿verdad? Y bueno, otra práctica
que se hace habitualmente en algunas casas es darle de todo a ese animal. Ese es una dieta desbalanceada, no es una dieta equilibrada. Y ahí entran los nutricionistas, por ejemplo, sobre todo los nutricionistas humanos, que siempre dicen, incluso no hay que comer ensalada de fruta, dice la nutricionista, al menos en mi consulta, suelo tener discusiones con ellos. Y me dan la explicación de que algo lógico también, ¿no? Dice que bueno, en esa mezcla tiene varios tipos de fruta y la fruta tiene diferente grado de concentración de X componente y tiene diferente grado de fibra. Entonces lo que vos haces es obligarle a tu estómago a que tenga esa capacidad de digerir todo lo que está ahí. En cambio, si comes, por ejemplo, una sola manzana, por dar un ejemplo, lógicamente ahí la digestión es mucho más fácil aparentemente, de acuerdo a las explicaciones que me dieron, ¿verdad? Bueno, en cierta manera me convencieron en algo, pero tengo mis dudas en otras cosas. Eso en cuanto a animales de compañía. En animales grandes, sobre todo ahí, lógicamente, el rango etario es importante, la especie es importante, porque miren, si alguien tiene oveja, si alguien tiene cabra, ellos pastan de una manera diferente. Las cabras, sobre todo, le gustan más esos arbustos y eso. Eh, en cambio, los rumiantes, o sea, los bovinos en sí, más bien hierbas, y ahí tendrías que evaluar la estación del año, qué tipo de alimento es. Ahora, por ejemplo, en esta época crítica, prácticamente no hay o hay muy poca cantidad de pasto y todos son lignificados. Entonces la digestión es muy baja, por eso que los animales pierden peso. Entonces, por un lado, disminuye la calidad del alimento y también disminuye la digestibilidad. Y por eso el animal pierde peso en grandes animales, en esta época crítica. Gracias, profe. De nada. Ok. Bueno, de mi parte, si no hay preguntas, ha sido todo